Por eso el tema del que queremos hablar hoy es la importancia de las prioridades. De eso queremos hablar en este día. Por eso, por favor, desde ya, empiecen a responder en el chat a la pregunta, ¿qué prioridades tiene en su vida? Responda a esa pregunta. ¿Cuáles son sus prioridades? Si alguien le preguntara, oye, dime cuáles son los elementos más importantes en tu vida, ¿qué es el primero, el segundo, el tercero? ¿Cuáles son tus valores, tus prioridades? ¿Qué responderías? Quiero que nos ayuden respondiendo acerca de esto. Porque la idea es que hoy queremos ayudarle a todos, a un líder, a una madre, a un empresario, a alguien que labora en el campo, a todos, a ordenar sus prioridades. Y pues para desarrollar este tema, en esta noche me acompaña mi primogénita, la pastora Paola Quevedo, una mujer que ama a Dios, que canta, que pinta, que tiene talentos, que tiene una fuerte vocación social y que me ha hecho muy alegre porque ahora soy abuelo de dos hermosos nietos. Hola, hijita, ¿cómo te ha ido? Hola Padre, gracias por esa presentación. Tú eres mi héroe, eres mi ejemplo, un modelo a seguir. Y bueno, Iglesia, buenas noches a todos los que se conectan. Estamos aquí pues todos los miércoles porque es una prioridad también para nosotros. Tal vez para algunos lo es ver otro tipo de programa de televisión, pero qué bueno los que están aquí han tomado este espacio como prioridad. Por eso contestemos en el chat a la pregunta, ¿qué es prioridad en tu vida? Y mientras responden, vamos a definir qué dice la Real Academia Española. Dice que es la anterioridad de algo respecto de otra cosa en tiempo y orden. Simplificando esta explicación, es colocar a alguien o algo en un lugar especial de tiempo, atención y esfuerzo en comparación con lo demás. Entonces, ¿en qué lugar estás tú y qué cosa estás colocando en ese lugar preferencial de tiempo, esfuerzo? Y escríbelo ahí en el chat. Sí, porque como decía yo al comienzo, a veces el problema de algunas personas de que no progresan, de que no avanzan, de que no construyen unas buenas relaciones, de que no son productivos, es que no han aprendido a establecer prioridades o de repente las tienen, pero tienen prioridades completamente equivocadas. Para muchos la prioridad número uno en su vida es la plata, es el trabajo, pero esa no es la realidad, no es lo correcto. La prioridad número uno no debería ser eso. Pero queremos leer lo que han respondido. Pau, mira en el En canal de YouTube. YouTube, ¿qué han respondido allí? Bueno, Adriana Herrera dice que su prioridad es acercarse más a Dios y servirle. Clara Inés dice que es buscar a Dios todos los días. Lucecita habla de que su prioridad debería ser Dios, pero la verdad mi prioridad muchas veces son mi casa, el trabajo, mis hijos. Adriana Herrán dice conocer más a Dios y por este lado no hay más respuestas. ¿Qué tienes en Facebook? Bueno, aquí en Facebook saludamos a Luz Marina, que el Señor siga haciendo la obra de sanidad en tu vida. A Henry Amezquita orando por tu suegro, el papito de Esther Barrera. Y bueno, Agustín Sánchez dice, mi prioridad es ganar almas y servirle a Dios. Qué bien, Agustín. También tenemos a Ángel Gómez, otro siervo de Dios, dice, la prioridad debe ser Mateo 6:33. Oiga, ya como que la tienen clara. De hecho, ese es un texto que tenemos en el libreto de esta noche, Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? En la nueva versión internacional dice, más bien,
busquen primeramente, y ahí está claramente lo que es una prioridad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¡Qué bien! Excelente respuesta, Ángel. Y la verdad es que la prioridad número uno de nuestra vida tiene que ser Dios, tiene que ser su reino. Has dicho una excelente respuesta. Y pienso que en teoría todos los cristianos, probablemente si les Sí. preguntáramos, lo dirían. Teóricamente dirían, no, la prioridad es Dios. Dios debe ser lo primero. Por ejemplo, Gloria Elena Pérez dice, Dios, mi familia, mi trabajo. Genial. Pero la pregunta es, ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente lo estamos aplicando? Y esa es la pregunta que queremos responder esta noche. ¿Cómo establecer prioridades? ¿Cuál va a ser la dinámica, Pau, para responder esta pregunta? Bueno, ¿Cómo primero establecer prioridades? me gustó mucho y destaco la respuesta que alguien hizo en el chat. Debería de ser Dios, pero en la realidad a veces es la casa y el trabajo. Y es que a veces automáticamente uno dice, como creyente, las prioridades son Dios, yo, mi familia. Pero en la práctica puede haber un abismo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de dedicación de tiempo, ahí empezamos a confrontarnos a qué le estamos realmente dedicando el primer tiempo del día, la mayor parte de nuestra vida. Si estamos enfocando nuestros esfuerzos, en qué estamos enfocando nuestros esfuerzos. Entonces, pues hoy queremos desarrollar este tema dando tres consejos que ambos hemos recibido en nuestra vida y nos han ayudado. Y el primer consejo es el siguiente, es organícese o agonice, porque si no hay un establecimiento de planeación en el tiempo, en la agenda, va a ser imposible colocar realmente las prioridades en el orden que deseamos. Tal cual, y por eso en este aspecto tenemos que diferenciar por lo menos cuatro cosas. Una de ellas es que hay cosas que son importantes y urgentes. Importante y urgente. Y esas cosas de repente se vuelven la prioridad número uno. Es prioritario, es importante, es urgente. En segundo lugar, hay cosas que son importantes, pero son poco urgentes. Entonces quedan por allá en un segundo lugar. Y hay otras cosas que son poco importantes, pero muy urgentes. ¿Por qué? Porque de repente las descuidamos tanto que ahora se volvió una urgencia. Cuidar la salud es importante, pero cuando no la cuidamos se vuelve urgente. Y hay cosas que son poco importantes y poco urgentes. Les doy un ejemplo, las redes sociales, el Facebook, el TikTok, cosas así, por el estilo, no son ni lo uno ni lo otro. Y pues el domingo, para conectar un poco con el mensaje, estábamos hablando de las primicias. Y primicias son prioridades. Y a Dios hay que darle lo primero y lo más importante. ¿Y cómo lo hace uno? Pues uno tiene que revisar, oiga, esto es importante, esto es urgente, porque si no lo es ni lo uno ni lo otro, pues definitivamente no habría que dedicarle tiempo a esto. Por ejemplo, una prioridad para mí, hablo desde mi experiencia, para mí mi prioridad número uno cada día es pasar tiempo a solas con Dios. Me gusta orar de cuando en cuando con mi esposa, de cuando en cuando con líderes, pero yo quiero pasar tiempo a solas con Dios. Y no solamente orando, sino estudiando tu palabra.
estudiando la Biblia, estudiando lo que Dios dice. Así que no quiero ser legalista, pero yo conozco y sé de personas que tienen su tiempo con Dios en la noche. Para mí es fatal, porque en la noche yo estoy cansado, agotado, y lo único que quiero es descansar, tomarme un té y dormir. Una pregunta que deberías hacerte es, oye, ¿cuánto tiempo dedicas para estar a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas y en qué momento lo haces? Pao, ¿tú cuándo haces tu tiempo con Dios y más o menos cuánto tiempo dedicas? Bueno, yo hago mi tiempo con Dios en la mañana, pero yo también soy noctámbula. Considero que el primer momento del día hay que enfocarlo para organizar el día, pues en Dios. Y cuando por los afanes, porque me gusta trasnochar, entonces a veces me levanto sobre el tiempo y reconozco que a veces no hago bien ese espacio con Dios, pues mi día es una chocoaventura, es un día un poco desordenado. Entonces, por experiencia propia les digo, si tienes muchas ocupaciones o muchas cosas que hacer, comencemos orando, comencemos sacando tiempo. ¿Cómo lo hago? Pues me conecto a través de la música, que es lo que me gusta, pongo esas canciones favoritas que me conectan con Dios. Cojo una libreta de notas y a veces le escribo, empiezo a presentar mi PAMPE, que es una forma de reflexionar la palabra que ya nosotros conocemos. Y pues también me parece válido ya al terminar el día nuevamente conectar con Dios, porque Él sigue siendo la prioridad. ¿Qué pasa con muchos? Que el devocional de la mañana lo dañan en la noche llenándose de redes sociales, de basura y se intoxican. Entonces, por eso hay estancamiento espiritual. Una recomendación entonces primero para organizarnos es escribir, hacer una agenda. Por favor, escriba en el chat si manejo agenda, así sea en el celular, si manejo un cronograma de actividades o si no lo manejas, escribe ahí en el chat, lo voy a comenzar a hacer. Comenzaré a hacer mi agenda. ¿Cómo se hace una agenda? Pues establece tus prioridades, tus áreas, área espiritual, área familiar, área académica, área laboral y escribe las tareas, compromisos que tienes en el mes, puntualmente en la semana y al día siguiente. Y vas a empezar a colocarle numeritos o colores. En rojo son las importantes y urgentes, estilo semáforo. En amarillo, aquellas que son importantes pero tienen un poco más de plazo, porque tal vez es una cita médica, la prédica que hay que preparar para 2 semanas. Y en verde, aquello que realmente ni es importante ni es urgente, pero que te puede dar a ti un momento de esparcimiento como es ver reels chistosos en el Instagram o en el Facebook. Así es, organícese o agonice. Yo personalmente, en un mundo de tecnología, yo uso una agenda para cada semana, para cada mes, para cada día, donde estoy anotando qué fue lo que hice la semana pasada, cuáles fueron los logros, cuáles son las tareas pendientes, cuál es mi máxima prioridad. Es bueno organizarse. Si usted no organiza su agenda y su tiempo, otro se la va a organizar. A veces escucho personas, escucho líderes, escucho pastores con esta excusa, no tengo tiempo. Y la verdad es que sí tenemos tiempo, pero lo desperdiciamos, lo usamos mal, porque no tenemos las prioridades en orden. Así que ojo, organícese o agonice. Sí, antes de pasar al segundo consejo, en agonizar. Actualmente vemos que muchos están con el síndrome del burnout, que es que se queman laboralmente, se queman ministerialmente, no quieren más. Y empezaron con una pasión, empezaron con mucho amor, muchas ganas, pero cuando vieron los desafíos y las cargas, todo se les vino encima. Entonces, prevenga eso. Hay muchos que son líderes de un grupo, empiezan bien y luego pierden como la fuerza y la razón a veces es la desorganización. Porque hablando de liderazgo de grupos de crecimiento integral,
lo que hacemos nosotros es cuidar personas y trabajar con personas siempre va a traer conflictos naturales. Tú vas a tener que escuchar cosas que te pueden cargar o no. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Empezar a organizar con dos preguntitas. ¿De qué tengo el control y la responsabilidad? Y de qué no tengo control ni responsabilidad. Tú no tienes control de cambiar a ese discípulo. Tú tienes la responsabilidad de orar por él. Así que tu agenda debes de priorizar orar por él, pero entregar esa carga en Dios. Porque muchos creyentes que levantaron grandes ministerios agonizan, incluso dando paso al pecado, precisamente por invertir las prioridades. Empezaron su ministerio en el lugar secreto orando, pero terminaron haciendo mil cosas y ya no les quedaba tiempo para orar. Sí, Reflexión. Si de repente hoy, perdón, Padre, alguna situación o bendición que Dios te dio se ha vuelto un obstáculo para que Él sea el primer lugar. sí, has dicho algo importante que yo tristemente encuentro a veces en el liderazgo y en algunos pastores, y es el burnout. Burn quemado, out fuera. Bueno, ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener prioridades. Yo aprendí un principio que se conoce como el principio de Pareto, porque Pareto fue el que planteó este principio. ¿Y qué fue lo que enseñó Pareto? ¿Cuál es su principio? Pues sencillamente que el 20% de lo que hagamos determina el 80% de nuestros resultados. Óigalo bien, el 20%, el 20% de lo que yo hago en un día, eso va a determinar el 80% de los resultados. El problema es que a veces estamos tan distraídos, tan desenfocados o tan sobreocupados o procrastinando y no haciendo nada. Hay que enfocarnos. Una agenda nos ayuda a organizarnos, a ser más efectivos. Y vuelvo a repetir, la tarea o el reto no es estar súper ocupados, sino realmente ser productivos. Conozco personas que a veces yo las veo y digo, wow, esa persona parece que no hiciera nada, pero realmente son personas muy productivas que saben aprovechar el tiempo. Recuerde el principio de Pareto, anótelo. Lo que hagamos con el 20% de nuestro tiempo producirá el 80% de los resultados. sí, Pau, ¿cuál Padre, es el segundo consejo que debemos tener en cuenta para organizar las prioridades? sí, algo que tú nos enseñaste antes de mencionar el segundo consejo es tiempos de máxima concentración. Lo vimos en equipo pastoral y aquí en la casa con mi esposo lo practicamos y es demasiado bueno. Así que tome nota, 90 segundos de su vida en la que usted no va a ir, ojalá 90 al baño. minutos. Perdón, 90 minutos de su vida en la que usted se va a enfocar en una tarea. A mí esto me ha ayudado mucho porque a veces uno tiene tareas que no quiere hacer por miedo, por lo complejas, porque, no sé, acá están universitarios conectados, que tenemos la tesis, que tenemos el trabajo, y divagan. No, aíslese de toda distracción, aíslese de redes sociales, enfóquese 90 minutos en ser productivo en una actividad. Y segundo, agende el descanso. Recuerde que Dios también nos manda a descansar. Así que no se va a ser productivo si usted no duerme bien y no descansa. Y la segunda parte o el segundo consejo que nosotros queremos dar para establecer prioridades es tómelo o déjelo. Y aquí se trata de saber qué compromisos vamos a adquirir o debemos adquirir desde los roles que tenemos y cuáles no vamos a adquirir porque sencillamente no tienen que ver con el propósito de Dios en nuestra vida o porque podemos delegarlos a personas que hacen parte de nuestro círculo. Y no hablamos solo del tema en el ámbito eclesiástico laboral. Yo lo veo desde la parte familiar.
para todas las mamás que nos ven, tómalo o déjalo. A veces las mamás somos psicorrígidas con el aseo y tenemos dolor de cabeza, nos duele todo, estamos enfermas, ahorita hay virus, pero a veces hay mujeres masoquistas. Estás enferma, pero tienes que ir tú a lavar la loza, tienes que ir tú a arreglar la ropa. Esas son cosas que tú tienes que en ese momento priorizar. Está primero tu descanso, está primero tu salud y es algo que tú puedes delegar a tus hijos, a tu compañero sentimental o delegarlo si estás sola y nadie te ayuda, que se caiga la casa, pero que la prioridad de tu salud se cuide. Amén, amén. Y el Señor Jesús nos enseñó un principio, porque puede ser que usted establezca un orden, unas prioridades, una agenda, y termine diciendo, oiga, sí, sí, voy a decir sí a esto y no a aquello, pero no lo aplican. Jesús dijo, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Es como aprender a discernir, oiga, ¿a qué le digo sí, a qué le digo no? Hay cosas que son muy obvias. Al pecado le digo no, pero también a la distracción, al perder tiempo, tengo que decirle que no. Tengo que ser muy sabio en el uso del tiempo. Proverbios, que es un libro que tiene 31 capítulos y que usted debería leer cada día por lo menos un versículo de Proverbios, además de lo que leemos cada día, nos va a dar sabiduría. Imagínense, Proverbios 15:22 dice esto, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Es decir, tenemos que aprender también a tener consejeros. Si somos personas que luchamos con el desorden del tiempo, la procrastinación, la pereza, pues buscar consejeros. Hey, dame un consejo. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo saber a qué le digo sí, a qué le digo no? Tómelo o déjelo. Yo he aprendido que la palabra más clave que me puede librar de muchas cosas es no. A veces recibo muchas invitaciones a cosas que son buenas, pero que no son lo que Dios quiere que yo haga. Que tengo que aprender a decir no. Así que Ok. tómelo o déjelo. Sí, para concluir ese consejito, siempre confróntate con el propósito. ¿Para qué estás en la tierra? Debemos de tenerlo claro porque muchas veces el mundo nos va a hacer ofrecimientos muy tentativos. Esta semana me ofrecieron una millonada, un trabajo muy bueno y a mí me daba risa porque no tiene nada que ver con mi propósito y no me movió ni el piso ni nada. Sencillamente dije, pues obviamente tú sabes que no, eso no va con mi propósito. Pero si no tenemos propósito, estamos agotados, estamos cansados porque no tenemos agenda, vamos a tomar las peores decisiones. He visto jóvenes de nuestra iglesia y de la iglesia en general a lo largo de los 30 años que tenían un propósito en Dios y se desenfocaron por el afán del dinero. Se desenfocaron, se fueron de viaje equivocadamente a otro país, tomaron rápidamente un trabajo y esa fue la trampa del diablo para llevarles a caer en la debilidad de su pecado. ¿Por qué? Porque se toman decisiones sin la guía del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es un amigo, déjalo que además de ser amigo, él es servicial, es secretario, nos maneja también la agenda y tiene mejores planes y mejores proyectos para nosotros. Así que pidamos dirección del Espíritu Santo en todo. Y el tercero, Padre, ¿cuál es? El tercer consejo para establecer prioridades es este. Evalúe o quédese estancado. Lo repito, evalúe o quédese estancado. Uno no puede mejorar lo que no evalúa. Uno no puede crecer si no hace un alto para evaluar y decir, hey, venga a ver, estoy creciendo, no estoy creciendo. No vivir por inercia.
Y en eso yo he aprendido que de cuando en cuando debo de quedarme quieto y hacerme tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué se requiere de mí? Es decir, ¿cuáles son aquellas áreas o actividades donde está el propósito de Dios para mi vida? Donde yo realmente debo estar, donde realmente yo puedo sumar o me van a sumar. Y vuelvo a repetir, en este orden de ideas, hay muchas invitaciones muy lindas que me han hecho inclusive a otros países pagándome todo. Pero yo he dicho no, porque he dicho sencillamente no me suma y no está alineado con mi propósito. Por ahí una segunda pregunta. ¿Cuál es esa segunda pregunta, Pau? Sí, la segunda es, ¿qué me da la mayor retribución? Entonces, uniendo esas dos, ¿qué se requiere de mí? ¿Qué me da la mayor retribución? Se me vino a la cabeza, no está en el guión, pero hoy se celebra a nivel, pues, Estados Unidos, el Día de los Enamorados. Y aquí hay muchos jóvenes que de pronto están viendo esta conexión y quieren novia. Hágase también estas preguntas. Evalúe o quedes estancado en una relación de yugo desigual. Es muy importante que usted mire qué es lo que se requiere de usted en ese tipo de decisiones, porque si usted se une mal, su prioridad no va a ser Dios, va a ser esa persona que le va a ir estancando. Y pues, ¿qué me da la mayor retribución? La mayor retribución nos la da hacer tesoros en el cielo, como lo dice el Señor Jesús en Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que el tema de las prioridades es solamente el reflejo de los tesoros de nuestro corazón. Y debemos de ver que en este mundo las prioridades están invertidas. El mundo te va a decir primero tú, primero tus deseos sexuales satisfechos, no importa. Primero tu ego, no importa que se dañen las relaciones, primero tú. Pero con Cristo es diferente. Él dice, el que quiere ser primero, que se haga último, y el que quiera gobernar, que se haga siervo. Y nuestra retribución en ese caso es servir a Dios y todo lo que se asocie a servir a Dios, no solo dentro de una iglesia, sino en la sociedad, en la familia, en el colegio, en la universidad. Y la tercera pregunta que uno tiene que hacerse para uno poder evaluarse continuamente y para no estancarse es esta. ¿Qué es lo más gratificante? Porque algunos han hecho de la prioridad de su vida el dinero. Lo que Jesús dice, no se hagan tesoros en la tierra. Para muchos la gratificación, el goce, el disfrute, pues es el dinero. Y ya Jesús lo dijo en Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Para muchos la gratificación es plata y la verdad que no. Para otros la gratificación es popularidad y la verdad que no. Para otros la gratificación es el placer y otras cosas. Esa no es la gratificación verdadera. Yo creo que no. Creo que hay gratificaciones que son más simples y más sencillas. Por ejemplo, la gratificación de poder tener un lugar donde vivir, así sea humilde y sencillo, pero en paz. Así sea un hogar con el piso de tierra, pero en paz, con alegría, con gozo. Otra vez, Salomón en Proverbios dice, es mejor un rincón en paz que una casa lujosa en conflicto y en pelea. Pienso en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre con mucha popularidad, con mucha riqueza, un hombre muy influyente en la religión judía,
pero cuando conoce a Cristo, encontró lo que para él era lo más gratificante. Por allá en la carta que le escribe a los filipenses en el capítulo 3 leemos, sin embargo, dice Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Oiga bien lo que dice. Es más, lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y mire la palabra que utiliza aquí, terminando el versículo 8, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Pablo, que tal vez había disfrutado tantas cosas, descubrió, y lo dice allí en Filipenses 3, 8 y 9, que para él lo más importante, su mayor gratificación era Cristo. Él era su prioridad. Tenemos que ir terminando, Pau. ¿Qué podemos decir ya a Bueno, manera de conclusión acerca de cómo establecer prioridades correctas? bueno, pues volviendo al inicio, y es buscando primeramente el reino de Dios y sabiendo que las otras cosas serán añadidas y entre esas cosas vendrá la sabiduría para lidiar con todos los asuntos de esta tierra. Pero entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios? Buscar la presencia de Dios y buscar cumplir el proyecto de Dios en la tierra. No hay nada más gratificante que hacer discípulos, que ver un discípulo, que ver un nuevo creyente gracias a nuestro trabajo y esfuerzo como lo tuvo el apóstol Pablo. Establecer prioridades no nos exime de esforzarnos. Establecer prioridades nos va a implicar muchas veces sacrificios, esfuerzos, pero la gratificación mayor va a estar allí en el cielo y aquí en la tierra viendo nuevos hijos de Dios gracias a nuestro rol en la sociedad. Y en medio del camino, porque a veces como que la vida va muy rápido. A mí me parece que fue ayer que estábamos haciendo el musical de Navidad y ya estamos terminando febrero. Pero en medio de todo esto hay días que uno se cansa, que dice, wow, como que estoy agotado físicamente. ¿Qué dice Jesús frente a todo esto? Mateo 11:28. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Animo a todos los universitarios a que no permitan que la carga académica les quite el sentido y propósito de su vida, que es compartir con Jesús. Animo a todos los empresarios, a las amas de casa desesperadas, que vayan a la presencia de Dios, que vayamos porque allí hay descanso, allí hay fuerzas. Elías tuvo un momento difícil, descansó y avanzó a un nivel mayor. Así que si establecemos prioridades, Dios nos va a llevar a un nivel mayor, porque vamos a poder ser fieles en lo poco y Él nos va a dar más. Amén, amén. Jesús, viendo a sus discípulos tal vez muy preocupados, les dijo, no se afanen por nada, no se preocupen pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. No se afanen. Eso es lo que les preocupa a los que no conocen a Dios. Pero miren, miren las aves del cielo. No siembran, no amontonan, pero el Padre las alimenta. Miren las flores del campo. No tejen, no hilan, no hacen vestidos, pero Dios las viste de una manera especial. La clave es poner a Dios siempre de primero. Primero lo primero. Y Dios siempre tiene que ser primero. Guarden esta frase en su corazón, Pau, por favor. Compártenos la frase
y ora para que todos podamos hacer de Dios nuestra prioridad. Claro que sí. Quien nace de Dios, su prioridad, transforma cualquier realidad.